Tema 4. Elevación del matrimonio a sacramento en el Nuevo Testamento. 4.1. Indicaciones ofrecidas por el Evangelio. La predicación de Jesús. A la pregunta sobre el ayuno se autodenomina el esposo. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Capítulo 2, versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Capítulo 2, versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. El reino de Dios como imagen de las bodas del Rey. Mateo, capítulo 2, versículo 13. Las vírgenes prudentes y las necias. Jesús también aparece como el esposo en el cuarto evangelio. Juan, capítulo 3, versículos 26 al 30. En la predicación del Bautista, Jesús es el esposo y el Bautista es el amigo del esposo. Capítulo 3, versículo 26. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Capítulo 3, versículo 27. Juan respondió: nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Capítulo 3, versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Capítulo 3, versículo 29. En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El título de Yahvé, esposo de su pueblo, se asigna a Jesús. La presencia del Jesús en las bodas de Caná tiene indudablemente un significado de aprobación. Es el lugar donde realiza su primer milagro, donde sus discípulos comienzan a creer en él. Jesús se da a conocer como el esposo de la nueva comunidad mesiánica. 4.2. El matrimonio en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Se presenta la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia de forma explícita y viene presentada en relación al matrimonio concreto de los cristianos. Versículo 21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Versículo 22. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Versículo 24. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Versículo 27. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni parecida, sino que sea santa e inmaculada. Versículo 28. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia. Versículo 30. Pues somos miembros de su cuerpo. Versículo 31.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Versículo 32. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Versículo 33. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. 4, 2, 1. Contexto. La exhortación a la sumisión se hace en relación a Cristo. 4, 2, 2. Análisis del texto. Capítulo 5, versículos 31-32. Cita Génesis, capítulo 2, versículo 24. Institución del matrimonio desde el origen. Modelo ejemplar de los esposos, amor de Cristo por la Iglesia. Como la Iglesia sometida a Cristo, así la esposa. Una caro, quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Las parejas cristianas tienen que imitar la unión de Cristo con la Iglesia. El matrimonio participa del misterio de la unión de Cristo con su Iglesia. 4, 2, 3. Interpretaciones del gran misterio. Versículo 32. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En la época patrística encontramos tres interpretaciones. Primera, San Ireneo, Clemente de Alejandría, Gregorio Nacianceno. Afirman que se refiere al matrimonio cristiano. Segunda, Tertuliano, Orígenes. Solo se refiere a la unión de Cristo y la Iglesia, no al matrimonio. Tercera, San Juan Crisóstomo, San Agustín. Se refiere a los dos, al matrimonio y a la unión de Cristo, Iglesia, y a la relación que existe entre estos dos. Síntesis. En Efesios, el matrimonio de los cristianos participa del misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia, adquiriendo una nueva dimensión que supera por mucho su valor originario expresado en los inicios de la historia humana, pero al mismo tiempo sirve para explicar la estructura esponsal del misterio de la redención. 4, 2, 4. Interpretación de Efesios capítulo 5, versículo 32 en el Magisterio. La primera y la segunda interpretación de los padres ha tenido acogida en el Magisterio. A partir del siglo XII, el Magisterio ve en este pasaje la sacramentalidad del matrimonio, pero no deja de aplicarlo a la unión de Cristo e Iglesia. Por ejemplo, Concilio de Florencia. El matrimonio es signo del amor de Cristo por su Iglesia. Trento, sesión 24. Encíclica Casti Connubio. Vaticano II. Lumen Gentium 11b. Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia. Efesios, capítulo 5, versículo 32. Apostolicam Autusitetem 11a. Habiendo establecido el Creador del mundo la sociedad conyugal como principio y fundamento de la vida conyugal, como principio y fundamento de la sociedad humana, convirtiéndola por su gracia en sacramento grande en Cristo y en la Iglesia. Efesios 5:32. El apostolado de los cónyuges y de las familias tiene una importancia trascendental tanto para la Iglesia como para la sociedad civil.